Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Nuevos Cambios con un tema muy importante. La semana pasada hablábamos de otro de los que marcan nuestro presente y que deben preocuparnos en el futuro próximo, que es el de la calidad del aire. Esta vez hablaremos de uno más que ya nos está mostrando que hay indicios de que hay que ponernos a hacer algo y pronto. La crisis del agua, la situación del agua en Nuevo León, que no es sencilla, y por eso hemos invitado a 4 especialistas, 4 personas, cada uno en su rubro, que pueden hablar bastante claro de esta situación y aportar, sobre todo hablar de las soluciones, y muy importante también entender que la solución somos todos nosotros. Saludo, sin más preámbulos y con mucho gusto, al director de Agua y Drenaje de Monterrey, el arquitecto Juan Ignacio Barragán. ¿Cómo está? Y gracias por venir. Muy buenas noches, Víctor, y un saludo a todo el teleauditorio. También está, muchas gracias, arquitecto, Nerla Silva. Ella es doctora catedrática de la Universidad de Monterrey. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También el doctor Benjamín Limón, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también alguien conocedor de estos temas. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña y complementa esta mesa Waldo Fernández, diputado local. ¿Cómo estamos, Waldo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias. Bueno, a lo largo de esta hora que queremos aprovechar muy bien y de la mejor manera, vamos a conversar de todo el panorama en general y por eso es importante que el punto de partida sea la primera pregunta para el arquitecto Juan Ignacio Barragán. Arquitecto, ¿de qué tamaño es el problema de la crisis del agua hoy día en Nuevo León para que la gente tenga una idea del panorama que enfrentamos, arquitecto? Buenas noches. Sí, mira, en la actualidad tenemos la problemática en básicamente las fuentes que vienen de la región citrícola, es decir, la presa Cerro Prieto y la presa de la Boca, las cuales están a un nivel bastante bajo. La Cerro Prieto está alrededor del 10% y la Boca está por ahí del 26%. Con esa cantidad de agua, la presa Cerro Prieto, si no tenemos lluvias importantes en estos próximos meses, nos puede durar aproximadamente 4 a 5 meses como máximo, y la Boca probablemente 1 mes y medio o 2. Evidentemente estas son cifras al día de hoy. Sí. Si tenemos lluvias importantes, esto cambiaría. Las lluvias de esta semana pues algo ayudaron, pero de una manera muy marginal, no fueron realmente lloviznas, de manera de que estamos en esta situación y lo que tenemos que hacer es, por una parte, reemplazar esa agua que se va a perder, que es del orden de los 3.5 metros cúbicos por segundo, es decir, 3.500 litros por segundo, reemplazarlo con fuentes que llamamos fuentes emergentes, sí, para evitar que nos quedemos en una situación de desabasto parcial. Y por supuesto que la comunidad y que todos ayudemos reduciendo nuestro consumo. Cuando habla de fuentes emergentes, ¿también se refiere al tema de los pozos que se están aprovechando hoy día en el centro de Monterrey? Básicamente son pozos someros, que sí, son pozos, algunos se iniciaron desde la administración anterior, otros sí se están trabajando actualmente. Los pozos que se iniciaron en la administración anterior son los de la Macroplaza. Sí. Tenemos adicionalmente pozos que estaban desde hace muchos años, que fueron perforados en los años 80 y 90 del siglo pasado y que los estamos reactivando, son aproximadamente 30 pozos adicionales. Y por último estamos incorporando también pozos que estamos obteniendo en calidad de préstamo, sí, por un periodo de aquí más o menos a finales del año, de empresas de la localidad. En calidad de préstamo, es decir, buscando salir de esta contingencia. Así es. ¿La podemos catalogar como tal? ¿Es una contingencia la que enfrenta Nuevo León? Es una sequía parcial, localizada, que nos afecta básicamente 2 fuentes, como les digo, la presa de la Boca y la presa Cerro Prieto. Sí. El resto del sistema está funcionando bien. Todo lo que son los pozos profundos de la Huasteca, pozos que tenemos en la ciudad, los pozos de la zona de Mina, los túneles que tenemos en el municipio de Santiago, y la presa El Cuchillo, que está ahorita al tope de su capacidad de producción de agua. Entonces, es solamente una parte que por algún motivo, quizás el
doctor Limón nos podrá precisar un poco más, pero hemos tenido una sequía en la región citrícola que se ha prolongado ya por 6 años. Sí. No es un tema que haya comenzado en este año, sino que desde el año 2015 las precipitaciones han sido menores a el consumo que se le extrae a la presa, más la evaporación. Y esto ha hecho que haya ido bajando y bajando y bajando año con año, al grado que hoy día nos encontramos en esta situación bastante crítica. Bien. Pero es exclusivamente esa zona. El resto está en buenas condiciones. Doctor Benjamín Limón, precisamente de acuerdo con el historial, ¿hemos vivido ya en otro tiempo una etapa como esta, un tiempo como este? Sí, lo que hemos tenido aquí en el área metropolitana, pues hemos tenido distintos periodos a través de la historia del área metropolitana. Yo recuerdo que me platicaban, estaba yo muy chico, allá la sequía de 1956-58 fue un periodo bastante largo, una crisis muy seria, quizá más seria que la que tuvimos cuando la época de Martínez Domínguez, y esto ha sido cíclico. Ahora tenemos un estrés hídrico muy fuerte sobre el área metropolitana de Monterrey, y esto se debe precisamente, pues, como ya lo explicó el arquitecto Barragán, pues, a la recarga de los distintos acuíferos, ya sea superficiales o subterráneos. Y hay que prepararnos porque esto va a seguir. Posiblemente en este año se pueda solventar, arquitecto, esta crisis, pero hay que prepararnos para el futuro. Necesitamos hacer acciones contundentes en la comunidad para que la comunidad esté bien sensibilizada de lo que viene en el futuro. Con el problema del cambio climático vamos a tener sequías más prolongadas, vamos a tener quizá precipitaciones muy fuertes, pero en un periodo muy corto. Desgraciadamente esa agua pues la podemos captar en las presas, pero sí, ya las lluvias no son generalizadas. Generalmente son precipitaciones muy fuertes en áreas muy localizadas. Recordemos, hace algunos años tuvimos episodios muy fuertes, algunos ciclones, y eso sí, más o menos generalizados, pero hemos tenido descargas muy importantes en la zona de Guadalupe, en la zona de las Mitras, ¿verdad? Y nada más llueve en ese pedazo, en esa área, en una área muy pequeña. Y es agua que no aprovechamos, se nos va al mar, ¿verdad? Entonces yo creo que la comunidad sí debe tomar conciencia de que necesitamos todos prepararnos para lo que viene, con acciones contundentes para la adaptación al cambio climático, porque el agua nos va a faltar seguramente. Entonces hay que adaptarnos a vivir con menos agua cada vez. Y sí lo podemos hacer. Y hay muchas acciones que precisamente en la universidad hemos estado haciendo y que si hay tiempo las comentaremos luego. Muy bien. Doctora Nerla, de este último punto que toca el doctor Limón, como comunidad, como ciudadanos, ¿qué acciones, qué estamos haciendo mal para también acrecentar este problema? Creo que una de las situaciones que hemos tenido como ciudadanos es que creemos que el agua es permanente, que nunca nos va a faltar. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que hacer conciencia como ciudadanos, como catedráticos, como representantes del gobierno. Tenemos que tener la conciencia de que el agua, si es un recurso natural que se puede procesar, que se puede tratar, que se puede reciclar, pero si el consumo es más que la producción de todo esto, va a llegar un punto en el que estamos ahorita, que es una crisis hídrica. Aparte, como decía el ingeniero Limón, el cambio climático nos está afectando de tal manera que está habiendo situaciones adversas en diferentes puntos del planeta. Y esto ha acarreado que, como el día de hoy tenemos en Monterrey, una crisis que no esperábamos o que no tenemos planeada, porque de acuerdo a los antecedentes iba de cierta manera, y esto cambió totalmente. O sea, un cambio climático está causando situaciones que no teníamos pronosticadas de la manera en que se había comportado durante toda la historia. Sí. Doctora, usted habla de la comunidad en particular y de cómo nosotros pues, no hemos tampoco tomado conciencia. ¿También ve usted venir que si no aplicamos como ciudadanos vamos a colaborar a que esta crisis se acelere? Definitivamente. O sea, si no somos conscientes de la cantidad de agua que usamos diariamente, de alguna manera el consumo, si es extensivo, se acaba. Entonces, aparte, el porcentaje de población se ha incrementado en los últimos años también increíblemente en Monterrey.
a eso, o sea, si teníamos una suficiente cantidad de agua para una población promedio, pero a esto la inmigración que tenemos, el crecimiento poblacional, definitivamente que estamos en un punto que tenemos que tener conciencia de cuidar lo que consumimos, para no tener en un futuro una situación de no tener agua. Claro. El ciudadano, la comunidad, Waldo Fernández, pero los gobiernos, a lo largo de los años, yo mencionaba ahora, el doctor Limón hacía referencia a los 80 con Alfonso Martínez Domínguez, recordamos algunos también esa etapa complicada, la de los cortes de agua a las 3 o 4 de la tarde, y algo, recordamos también que se hicieron algunos esfuerzos. Sin embargo, han pasado las décadas y no nos ponemos de acuerdo los gobiernos que tienen en sus manos las cosas no han tomado buenas decisiones. ¿Por qué, Waldo Fernández? Pues, de entrada pasamos de la generación del ciérrale, Sí. lo que mencionabas tú, esta campaña que fue muy famosa en su momento del niño de ciérrale a la llave, a tírala. O sea, hemos perdido la cultura del ahorro del agua y eso es algo que es muy grave y que aunque es responsabilidad del gobierno en turno estarnos haciendo campañas, pues la verdad es que es una responsabilidad de cada ciudadano tener conciencia de eso. El otro problema es que se ha politizado el agua y creo que estamos pagándola todos, Sí. los que en algún momento dado politizaron o politizamos el tema del agua. Hace casi 10 años Rodrigo Medina planteó una solución que a lo mejor no era la mejor solución, pero que a lo mejor hoy nos sostendría en otra condición. Hace 3 años estuve yo aquí discutiendo el tema de la presa Libertad, cuando por fin se consiguieron los famosos derechos de agua de esta presa y también se politizó de toda manera. Creo que tendríamos que hacer un compromiso, los 3 poderes del Estado, pero particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Poder Judicial simplemente referee en las contiendas, de no politizar esta discusión y buscar una solución, que no va a haber una solución definitiva, ¿eh? Nunca va a haber una solución definitiva en una población que cada año crecen 100,000 personas por migrantes o porque viven aquí, pero una solución que al menos nos permite respirar los siguientes 30 o 40 años conforme al desarrollo que se está dando en el Estado. Arquitecto Juan Ignacio Barragán, en el caso de las empresas mencionaba hace unos momentos que hay una colaboración, ahí están, digamos que permitiendo el tema de los pozos por un tiempo para solucionar esto. Pero, ¿qué otra cosa están haciendo las empresas? ¿Qué tan comprometidas están hoy día a este plan de ahorro? Porque pues hablamos del ahorro doméstico, pero en las empresas, en sus procesos, pues hay un consumo de agua muy alto. ¿Qué han hablado con ellos? Mira, las empresas con las que estamos dialogando son empresas que se surten directamente del acuífero y que por lo tanto tienen sus mecanismos de abastecimiento a través de la Comisión Nacional del Agua. Nosotros solamente les damos el servicio de saneamiento de su agua residual. Entonces no hemos tratado ese tema. Lo que sí hemos estado en diálogo y con muy buena aceptación para encontrar, muchas empresas tienen pozos que no están utilizando en su totalidad. Entonces, esos pozos son los que se está viendo la manera de incorporarlos a nuestro sistema. Evidentemente no puede ser cualquier pozo, tiene que estar cerca de una tubería, tiene que tener la calidad del agua adecuada y tiene que tener también condiciones de acceso a la energía eléctrica, etcétera. Entonces, eso es lo que se ha estado viendo y tenemos confianza en que vamos a incorporar una buena cantidad. También, por ejemplo, el Parque Fundidora nos está apoyando en ese sentido, que tiene un exceso de agua subterránea. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad, en fin, hemos recibido una respuesta solidaria muy buena. Esto no quita el hecho de que, como comentaban los compañeros, se requiere que todos nos sumemos a este esfuerzo. Les voy a dar nada más 2 datos. La única ciudad importante, ciudad capital de México, que tiene agua potable las 24 horas, los 7 días de la semana, es Monterrey. Primer dato. Ni la Ciudad de México, ni Guadalajara. Guadalajara lo tiene en ciertas zonas, pero no toda la ciudad. León, Guanajuato, batalla mucho con el suministro. Esto es primer dato. Y segundo dato, nosotros tenemos tarifas muy por abajo de las tarifas que se cobran en las ciudades que realmente tienen escasez. Y eso también nos lleva a otro tema. Por ejemplo, tomando León, Guanajuato, que es una de las empresas de agua consideradas de las mejores de México, junto con nosotros, con Agua y Drenaje de Monterrey. Ellos, su suministro, su consumo promedio por habitante día es de 120 litros por habitante día.
y aquí nosotros estamos en 165 litros por habitante día. Es decir, hay un uso excesivo, como comentaba el diputado Waldo Fernández, estamos consumiendo agua de más de la que necesitamos. En una encuesta que recién hicimos, notamos que más o menos 2 de cada 10 personas, es decir, un 20% de los regiomontanos, se bañan 2 o 3 veces al día. Sí. Digo, qué bueno que seamos tan limpios, pero es un consumo muy importante de agua. Recordemos que el agua del baño, de la regadera, es el porcentaje más alto del agua que consumimos. Y es un agua que corre. Es un agua que corre, exactamente. Entonces, hay mucho que podemos hacer todos. Yo en lo personal, yo ya reduje mi consumo en mi casa un 30%. Y creo que todos podemos hacer un pequeño esfuerzo, no es algo gigantesco, es un pequeño esfuerzo para disminuir nuestro consumo y de esa manera, como comentaba aquí la compañera, tener garantizado, no nada más este año, sino en el largo plazo, el suministro para nuestra vida normal. Parece luego, arquitecto, que hasta que nos cortan el agua entendemos lo importante que es, pero que también podemos administrarla. La gente cuando sabe que va a haber un corte, guarda y con esa se da el servicio durante todo un día. Pero en el día a día no pasa, no hay tal. ¿Qué tan cerca estamos de los cortes programados, arquitecto, para enfrentar esta situación? ¿Están considerados? Nosotros estamos trabajando para que no lleguemos a esa situación. Ajá. Pero nos tiene que ayudar la comunidad. Mire, le voy a dar un dato de esta semana. Hubo un desperfecto en un circuito eléctrico del sistema, que no tiene nada que ver con nosotros. Se nos cayeron 19 pozos de la Huasteca y nos disminuyó el consumo por el abasto por 6 horas de ese circuito. Esto generó una crisis, se nos bajaron todos los tanques y hubo algunas zonas que se quedaron sin agua. Sí. Bueno, al día siguiente, cuando traíamos consumos promedio de 13 metros cúbicos por segundo, subió a 15.5. ¿Qué pasó? Que la gente de manera extraordinaria comenzó a almacenar agua. Sí. Y eso lo único que provocó es que el problema se alargara 12 horas más por un tema psicológico. Cuando ya teníamos el sistema funcionando, pero se sobreexplotó y se nos vino abajo la demanda. Son factores psicológicos que es donde tenemos que trabajar junto con ustedes, medios de comunicación y con las redes sociales, para que la gente entienda que no se trata de almacenar más, se trata de consumir menos. Tener buenos hábitos. Exactamente. Doctor Benjamín Limón, sin embargo, no hay una cultura como tal, a pesar de, nos recordábamos ahorita incluso el diputado Waldo, esas campañas de cierre, le hemos tenido en otras etapas diferentes. Muchos desde niños ya andábamos pegando calcas en la primaria, en todo el sector, cuide el agua, pero no lo logramos. Aparte de las prácticas que ya mencionó el arquitecto, ¿qué otras prácticas son aquellas en donde, pudiendo evitar, gastamos mucha agua? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es una campaña intensiva, como la que en otro tiempo tenía agua de drenaje, ¿verdad? Que penetre a todos los sectores de la sociedad. Que los industriales hagan uso eficiente del agua. Que las instituciones, universidades, escuelas primarias, etcétera, hagan uso racional del agua. Pero a veces esas campañas fracasan porque el medio no es el adecuado, ¿sí? Salen campañas, la televisión, por ejemplo, pero hay mucha gente que no ve la televisión. Entonces se requiere ir a la comunidad, quizá con perifoneos, quizá reduciendo el agua, como ya dice el arquitecto, tener algunos programas muy específicos para determinadas áreas y sectorizar la comunicación. Tener gente especializada para que ayude a los industriales para hacer uso eficiente del agua. Y también en todas las instituciones públicas también, que se haga uso eficiente del agua, porque vemos con tristeza que se siguen regando los parques, los camellones con agua potable, se sigue desperdiciando agua, a pesar de que ya en la ciudad
hay varias tuberías que conducen agua residual tratada, que es mucho más barata que el agua potable. Y creo que ahí Agua y Drenaje puede hacer muchísimo para ampliar esa cobertura, para proporcionar agua residual tratada. Eso también ayudaría muchísimo. Y bajar precisamente las dotaciones, porque si estamos hablando que en otros tiempos teníamos 250 litros por habitante por día, ahora nos dice el arquitecto 170, vamos a bajarlo a 120, no pasa nada, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener problemas, que va a salir menos agua, pero nos vamos a bañar igual, vamos a preparar los alimentos igual. Y claro, hay acciones muy, muy puntuales en las industrias, en las instituciones, en las casas, como por ejemplo captar el agua de lluvia y hacer programas institucionales para los pozos de absorción, precisamente para que recarguen ese acuífero donde tenemos ya ahora los pozos someros, que tarde o temprano se van a agotar porque no hay recarga. Hay que prepararnos para eso. Desgraciadamente tenemos un área impermeable prácticamente en todo el área metropolitana de Monterrey. Entonces esto tiene mucho que ver también con la actividad gubernamental la relativa a la planeación urbana, acerca de los permisos de construcción, de nuevos fraccionamientos, de nuevos edificios, ¿verdad? Que ya tengan sus programas específicos para el uso racional del agua. Doctora Nerla, la participación de las universidades, de los especialistas, ¿qué tan importante puede ser para cambiar esta situación? ¿Qué hacer? ¿Puede establecerse un plan conjunto hoy día en esta situación de crisis? Yo creo que sí, de hecho es fundamental, como decían nuestros compañeros, que tenemos que trabajar en conjunto. O sea, no podemos dejar la sociedad sola, ni las instituciones educativas solas, ni el gobierno solo. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr que esto sea favorable para todos. La crisis hídrica no nada más está afectando a Nuevo León, está afectando a todo el planeta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud decía que eran 100 litros por día por persona. Sí. Tenemos 160, o sea, estamos arriba 60 litros de lo que la Organización Mundial está estableciendo para el nivel mundial, para que sea saludable para todos habitantes en el planeta. Entonces, si tenemos ese recurso extra, que estamos teniendo, que no lo tenemos extra, sin embargo, lo estamos utilizando de manera extra, creo que tenemos que pensar a futuro, pero en el hoy. Como decía el ingeniero Limón, tenemos que trabajar y hacer conciencia que desde el niño chiquito, ya ahorita muchas instituciones educativas trabajan en ello, hacen conciencia, hacen programas. Estamos conscientes que el área de educación está muy involucrada también en hacer conciencia desde los niños chiquitos. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos programas desde la prepa, donde los chicos se están involucrando para proponer soluciones en cómo hacer conciencia a los estudiantes, a sus compañeros, para poderse involucrar en lo que es la crisis del agua. Sí. Pero si no trabajamos y si no hacemos un entorno positivo para trabajar en conjunto, esto va a seguir y va a llegar a un punto que no va a ser crisis, va a ser crítico. Y vamos a llegar a esa situación de que no vamos a abrir la llave y no va a haber agua. Waldo Fernández se refería hace un rato al tema de la cancelación de Monterrey 6, aunque no lo dijo como tal, ese plan que algún día existió, que luego se desechó por cuestiones que pues tienen que ver mucho con lo político. ¿Podría considerarse un error, uno de los principales errores, el haber cancelado o el no aprovechar esa concesión de la que se ha hablado del agua del Pánuco? Mira, no tengo los datos económicos, pero hoy en perspectiva, pues sí perdimos la oportunidad de tener agua. Yo creo que aquí lo que ha sucedido en el estado de Nuevo León es que realmente no se ha hecho conciencia y un plan integral respecto al tema del agua. Y me parece que tendría que hacerse en 4 grandes ejes. El tema es pues, el tema técnico-legal, porque aunque el organismo de agua y drenaje es quien distribuye, los derechos son de carácter federal. Y eso es algo que a veces no se entiende en la discusión pública. Ibas a traer agua de otra región que ni siquiera era la que hoy está sufriendo por la seca y eso nunca estuvo en la discusión. Se puso en la discusión el traslado, el tiempo, el dinero y la posible corrupción. El segundo tema es que tenemos que tener recursos suficientes. Es una pena que teniendo 115,000 millones de presupuesto en este año, pero 100,000 millones en los últimos 3, hayamos tenido que depender de un acuerdo federal para construir una presa de Libertad que vale 6,000 millones, 5,000 millones de pesos, mitad del Estado, mitad la Federación,
pero que aparte no va a solucionar el problema más que 5 o 10 años una vez que se termine, y que puedo estar equivocado o no, pero corresponde a la misma región donde está la seca. Entonces, ese es el asunto. Que lo segundo importante es aquí poner en un fondo la cantidad necesaria de dinero para hacer las obras de infraestructura, entendiendo que el señor puede tener dinero para hacer 500 presas, pero si no tiene los derechos de agua, pues no tiene ningún sentido hacerlo. Luego viene el tema de la concientización de los ciudadanos, y también hay que decirlo, la penalización. Quien sea irresponsable con el manejo del agua tiene la obligación de cumplir con lo que se mandata. Ha faltado mano dura ahí, claro, investigar bien quiénes son los que lo están haciendo. O sea, ¿qué es lo que sucede también con los pozos que hay dentro de la ciudad que están en manos de terceros que a lo mejor no están registrados, etcétera? O sea, es algo que es vital. Y en toda esta dinámica, insisto, sacar la política, porque a ver, si algo va a ser democrático, lamentablemente, Sí. es la escasez de agua, ¿eh? El señor, la señorita, el señor y yo la vamos a sufrir igual, salvo que tengamos las herramientas de almacenaje, que bueno, todos podemos tener, pero va a ser democrática la falta de agua. Bien, la presa Libertad, ahora que estamos hablando de ella, ¿cómo va el tema este? ¿Había un conflicto con los ejidatarios? ¿Hablaban ellos de que le habían cambiado el cauce o el camino que les dotaba de agua y estaban oponiéndose? Luego estuvo parada la obra por ahí de un mes. ¿Cuál es la condición o la situación hoy día de la presa Libertad? Si me permites, Sí. un segundito. Primero quisiera comentar algo de lo que dijo Claro. el profesor Limón, referente al uso del agua por los municipios y los entes públicos. Desde el mes de noviembre, platicando con el señor gobernador, dijo, si vamos a tener escasez de agua, tenemos que ser las autoridades los primeros que la utilicemos de manera eficiente. Entonces, iniciamos un proceso de construcción o de habilitación de garzas, que son tuberías para que se puedan cargar las pipas de agua. Y hoy día, la mayor parte de los parques de la zona metropolitana de Monterrey se riegan con agua tratada, que además les cuesta más barato a los municipios, porque el agua tratada se las vendemos a los municipios a 6 pesos, mientras que ellos pagaban el agua potable a 26. Entonces, eso ya está habilitado. El único municipio que no tiene acceso a este sistema es el municipio de San Pedro, pero ellos han iniciado con la construcción de pequeñas plantas de tratamiento. Nada más quería hacer esa acotación porque es muy importante que el primer paso lo estamos dando los entes públicos en el ahorro del agua. ¿Pero cuánto hace, perdón, que se tiene esta modificación para que se rieguen con esa agua? Comenzamos en noviembre, Ya. inauguramos el sistema a principios de diciembre. Pero todo el tiempo hacia atrás se han venido regando con un agua Sí, exactamente. potable. Esto es algo que fue a iniciativa de este gobierno, del señor gobernador fue el que nos sugirió esto y, Qué bueno. y lo estamos implementando. Qué bueno, muy Pero interesante. dicho esto, el tema de la presa de Libertad, estamos trabajando en ella. Es una obra, como todas las presas, que tiene muchas dificultades técnicas, que tiene una serie de procedimientos complejos que tenemos que ir enfrentando. Ahorita lleva un avance de aproximadamente el 33%. La presa está concebida para terminarse más o menos en el año 2023, pero considerando el tiempo que le tomaría de llenado, salvo que tuviéramos un huracán, pues nos va a estar dando agua más o menos para el 24-25. Pero es una obra importante que va a ayudar junto con otras tantas a resolver la problemática. Algo importante que tenemos que tener claro es que el abastecimiento de agua en nuestra región no puede venir de un solo tipo de fuente. No puede ser ni nada más presas, ni nada más pozos someros, ni nada más pozos profundos. Tiene que ser la combinación de factores. Y ciertamente una de las áreas de oportunidad más importantes está en el ahorro, tanto de la ciudadanía como en el combate a las fugas. Aproximadamente el 15% del agua potable se va en fugas. De ese 15%, un 6% son fugas que tenemos nosotros en agua y drenaje y que estamos combatiendo de manera permanente. Pero el resto son fugas de los ciudadanos, es decir, un agua que ya se trajo, que ya se potabilizó, que ya se llevó hasta las casas, con un costo muy importante para todos, se nos está yendo por un manejo poco consciente de las tuberías dentro de los hogares. Entonces, esa es una gran área de oportunidad. Estamos hablando de que lo que nos está faltando de agua con las presas Sí.
lo pudiéramos reemplazar muy fácilmente abatiendo las fugas. Por eso les digo, los esfuerzos son alcanzables y fáciles siempre que todos le entremos a buscar esa solución. ¿Cómo le entregaron el organismo, arquitecto? Porque el mismo gobierno estatal, la administración, informó de situaciones que ya deben estar, imaginamos, bajo investigación, pero también en el día a día, en los diferentes telediarios y en los demás espacios de otros canales, recibimos quejas de un drenaje que no está funcionando bien, de obras inconclusas, de pozos que se abrieron para trabajar en el drenaje y ahí se dejaron porque una compañía subcontratada no cumplió, todo eso. Todas esas cosas están bajo investigación y sobre todo cómo recibe a Agua y Drenaje hoy día. Mira, se están enfrentando todos los problemas y efectivamente había muchísimas situaciones anormales. Un tema muy fuerte que no es el que nos trae esta noche aquí, pero es el tema de la infraestructura de drenaje sanitario. Sí. El drenaje sanitario tienes que estarlo reparando y renovando de manera permanente y no se había hecho esto durante años. Hoy día estimamos entre 100 y 120 kilómetros de tubería de drenaje colapsada. Es una cantidad muy importante, nos cuesta aproximadamente 8 millones de pesos por kilómetro reparar. Lo que nos hemos comprometido es a que en esta administración todos los drenajes colapsados queden renovados. Pero todavía hay una cantidad muy importante que tendremos que seguir, es decir, este es un programa que enfrenta una situación de gravedad, pero que tiene que ser un programa institucional de renovación de esta infraestructura de drenaje. En materia de agua potable, Sí. tenemos, además de muchos huachicoleos, un problema particular del huachicoleo de agua en zonas que podemos considerar de alto riesgo, donde es difícil cuando van nuestras cuadrillas, los apedrean, y luego estas tomas de agua de huachicol, ¿verdad?, de robo, pues, muchas veces nos generan fugas muy importantes porque la gente se conecta a la brava, ¿no? Entonces, pues es un tema importante en donde tenemos que colaborar con los municipios y con la fuerza pública para poder ir a reparar eso. Entonces, esa es un poco la situación en la que estaba. Hemos avanzado muchísimo. Yo les puedo decir que hoy día la empresa está trabajando de una manera ordenada. Ya no vemos colas, por ejemplo, Sí. en las cajas, y yo los invito a visitar. Ocasionalmente, ahora por el COVID, hemos tenido algún problemita, que algunas cajeras se nos enfermaron, pero son problemas puntuales. El problema del servicio al cliente se ha arreglado. El problema de las facturas excesivas no se ha arreglado al 100%, le puedo decir que estamos al 85%, y esos son temas de tema informático. Las fugas de agua o de aguas negras las estamos resolviendo en un 95% de los casos el mismo día. Entonces, estamos trabajando bien. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a nuestros trabajadores, particularmente a nuestros trabajadores sindicalizados, que se rifan el físico. Yo los quisiera un día pedir que me acompañen a ver una reparación de un tubo de 84 pulgadas para que vean cómo realmente se rifan el físico. Entonces, estamos trabajando bien, de la mano, estamos regresando el espíritu de agua y drenaje. Nos va a tomar tiempo llegar a los estándares de hace algunos años, pero lo vamos a lograr. Tengan confianza en nosotros. Doctor Limón, luego nos surge, tuve la oportunidad de conocer el año pasado el lugar en donde están construyendo la presa Libertad, y ahí preguntando con el antecesor del arquitecto, le decía yo, bueno, pero ¿cómo se va a llenar esta presa? Ya nos mencionaba ahorita también el arquitecto Barragán que todavía esa es otra tarea o otro tiempo de espera. Pero está justo en la zona en donde vienen los problemas del agua. ¿Sería una mala decisión haberla construido ahí? ¿Había otro lugar en donde convenía construir esa presa Libertad? Desde hace muchos años, en Agua y Drenaje y la Comisión Nacional del Agua, pues han hecho muchos estudios de tipo hidrológico para saber en qué lugares específicos se puede perforar, dónde hay agua subterránea, dónde se puede captar el agua superficial
Y en otros tiempos se hablaba de la presa Terreros, no sé si el arquitecto recuerde, ¿verdad? Pero por cuestiones políticas, como decía Waldo, pues no se construyó y otras razones. En este caso particular, pues se escogió ese punto porque se decidió que era el más cercano al acueducto, que podía llenarse y podía proporcionar alrededor de 1,5 metros, creo que 1,5 metros cúbicos por segundo, que iba a ayudar a la presa Cerro Prieto, ¿verdad? Pero yo creo que no fue una mala decisión. Posiblemente hay otros lugares, no sé si más grandes o más pequeños, pero yo creo que no fue una mala decisión desde el punto de vista hidráulico, construirla ahí. Ahora, que va a ser muy efectiva o no, el tiempo no lo dirá. ¿De qué va a depender? Pues de la naturaleza. Si llueve en la cuenca, se va a llenar la presa, si no llueve, pues no se va a llenar. Yo quisiera, si me permites, ya que se trató el tema de educación, ¿qué es lo que estamos haciendo las instituciones? Lo menciono porque la universidad tiene 215,000 estudiantes, más de 7,000 profesores. O sea, es una comunidad muy grande. Y esta cuestión del agua y otros temas de carácter ambiental han sido una preocupación de la universidad desde hace muchísimos años. En la Facultad de Ingeniería Civil específicamente, empezamos en 1966, arquitecto, a tomar las primeras muestras de agua para definir su calidad bacteriológica. Personalmente anduve haciendo eso y conocí toda la red. En ese tiempo Agua y Drenaje no tenía laboratorio. A nosotros nos tocó echar a andar el laboratorio, el primer laboratorio de agua y drenaje que estaba en la planta potabilizadora. Esas han sido las colaboraciones de la universidad desde hace muchísimos años. Waldo, siempre la queja de la gente y en redes sociales cuando uno publica algo del agua, en los comentarios abunda. El día que dejemos de regalar el agua a Tamaulipas y la presa El Cuchillo deje de ser explotada para aguas o un distrito que ya ni siquiera es de riego, y luego oímos que sí se puede y luego que no se puede, que no es tan fácil. En este momento siendo diputado local, sin embargo, ya habiendo estado en la esfera federal, Waldo, ¿qué tiene que pasar para que se revise? Ya no digamos acabar con ese convenio, porque tiene sus cosas, pero para que al menos se tome en serio y se empiece a analizar una modificación. Los tiempos han cambiado. Sí, el problema ahí ha sido que por decreto o como estafeta política, si quiere decir, ya no voy a darle agua a Tamaulipas y lo soluciono. El agua, su naturaleza es correr. El agua que está en Nuevo León no necesariamente su origen es Nuevo León, viene recorriendo todo el país. Es lo que sucede con el conflicto con los Estados Unidos por el agua del Río Bravo. Entonces tenemos que entender que somos un país y que en todos los ciudadanos tenemos por derechos humanos el derecho al agua. La solución tiene que ser, evidentemente, en esta mesa tiene que estar la federación para encontrar una solución alterna para Tamaulipas, ¿no? Para que ellos no sufran una afectación, para poder nosotros quedar con ese caudal. Pero creo que también hay algunas preocupaciones adicionales que yo plantearía. Es si para esta emergencia realmente contamos con los fondos en agua y drenaje para poderle enfrentar, porque finalmente estamos viviendo una situación de emergencia agua anómala. Están buscando pozos, están buscando agua, etcétera. Y si no, desde el Congreso Federal o desde el Congreso Local, que es mi caso, autorizar la partida correspondiente de emergencia, crear un fondo de contingencia de emergencia para que no les falte a ellos el recurso. A mí sí me preocupa, y no es la intención polemizar, este asunto de decir que no va a haber cortes de agua. Creo que el primer paso para que haya conciencia de los ciudadanos de la problemática es decir, señores, si para el siguiente mes el consumo individual de cada persona no se reduce de 160 a 120, vamos a empezar a hacer cortes programáticos para que tomen conciencia. Porque si no, creo que lamentablemente, yo no soy especialista técnico, los técnicos son ustedes, vamos a terminar en eso porque el año no pinta para que vaya a llover. Entonces, ¿cuál es la solución de fondo? Creo que la federación tiene que estar sentada. Evidentemente yo represento al partido, a un partido que está en la federación, pero eso no implica que yo no sea Nuevo León y que yo quiera agua. ¿Me explico? Entonces hay que sentar a todos en la mesa para decir, oye, ¿cómo resolvemos el tema de Tamaulipas? Porque hasta, no sé si sea cierto o no, tengo entendido que ellos tienen llenas sus presas. ¿Qué hicieron ellos diferente que no hicimos nosotros? Si es el mismo distrito hídrico o no es el mismo distrito hídrico. Creo que es una pregunta, yo no soy el locutor, evidentemente, esto, pero me llamaría la atención saber qué es lo que hicieron ellos bien y nosotros no. Sí, sin duda alguna. Doctora, el problema, como ya lo venimos hablando durante toda esta hora,
ya lo tenemos acá. Y concretamente sería bueno, y esto que nos comente, difundirlo en las redes sociales y que la gente de todas las edades lo vea. Aparte de medir nuestro tiempo para bañarnos, de evitar lavar el carro con manguera, de regar a cada rato los jardines o poner en el jardín aquello que no es endémico y requiere mucha agua, que no aplica con el clima que tenemos acá en Nuevo León. ¿Qué otras cosas prácticas hay hoy en día para cuidar desde casa el agua? Yo creo que primero, poniendo en contexto todo lo que se ha platicado aquí, tenemos que entender que la especie de vida en el planeta necesitamos el 70% de agua siempre. Eso es algo que es general. Otra cosa que tenemos que entender es que hay un ciclo hidrológico y que este ciclo hidrológico se da por naturaleza en el planeta. Sin embargo, las situaciones del cambio climático han mermado este ciclo biológico y han interrumpido este ciclo biológico. Yo creo que esa es la parte fundamental que los ciudadanos debemos entender, que necesitamos el agua para vivir. O sea, es un líquido que es esencial para nuestras células, para nuestra vida. Y que también necesitamos de otras especies, ya sea el animal y la agricultura, para poder sobrevivir. O sea, sí consumimos agua nosotros en la zona urbana, pero también en la zona agrícola necesitan el agua para producir alimentos, que esos alimentos al final lleguen con nosotros también. Sí. Entonces, aparte de todas las situaciones tenemos de la conciencia de cómo consumo el agua, también es el consumo de alimentos, también es el mantener nuestros jardines, o sea, tenemos que evitar el construir tanto concreto. O sea, a veces tenemos un pedacito de jardín que podríamos tener plantas que nos pueden ayudar a evitar la erosión y la evaporación y demás, y sin embargo lo que hacemos es ponerle concreto. Y esto incrementa la temperatura urbana y llega a una consecuencia, se va haciendo una cadena a través de todo este proceso del ciclo biológico y de todo lo que afecta, porque es una cadena al final de todo, seguimos siendo una cadena que dependemos unos de otros, tanto de todas las especies. Entonces, creo que tenemos que entender que sin el agua, ninguna especie en el planeta puede sobrevivir y que necesitamos de cada uno de estos rubros, de la agricultura, de la ganadería, de la industria textil o urbana, para poder sobrevivir y que todos necesitamos el agua. Arquitecto Barragán, soy de la idea, aunque lo ideal siempre es escucharlos a ustedes como invitados, de que en efecto los cortes, aunque nos complican, comunicándose con tiempo, forman parte de un compromiso que todos podemos hacer. ¿Cuál sería el disparo de salida para decir, sabes que sí, vamos a cortar en tales horarios el agua? Mira, Víctor, los cortes que estoy trabajando para que no se hagan, y estamos trabajando en agua y drenaje para que no lleguemos a eso, no solamente le afectan a la población, sino también le afectan al sistema. Cuando se hace una despresurización de una red de agua, sí, al momento en que regresa el agua, hay un fenómeno que se llama golpe de ariete. Y el golpe de ariete le pega sobre todo donde las tuberías dan vuelta, en los codos o en las Y, y se nos generan fugas adicionales. Hay un daño. Hay un daño. Entonces, ese daño es un círculo vicioso, porque no solamente dejaste a la población en una situación incómoda, sino que además incrementaste las fugas y entonces el problema se hace más grande. Entonces, por eso nuestra lucha, y yo entiendo la posición del diputado Fernández de ser transparentes, pero aquí no es un problema de transparente, aquí es un problema de cómo atacamos la sequía, sí, para evitar llegar a algo que nos va a generar problemas mayores. Incluso también hay otro asunto cuando se deja un tubo sin líquido, es que hay un riesgo de que se contamine y que comencemos a tener agua, al menos por algunos minutos, que no sea de calidad potable, y entonces más agua se tira porque la gente ve que el agua está saliendo con partículas y entonces es un círculo vicioso. De manera de que creo que vale la pena que hagamos este esfuerzo.
que confiemos en la ciudadanía que nos va a escuchar y que tomemos conciencia todos reduciendo nuestro consumo. Es por el bien de todos y estamos trabajando para alcanzarlo. Los cálculos nos dicen que lo vamos a lograr. Puede haber una situación excepcional, pero nuestros análisis realizados por los técnicos formados en la Universidad de Nuevo León, con muchos años de experiencia, nos indican que sí lo vamos a lograr si sumamos estos factores y si la población nos ayuda. ¿Qué tanto aporta, perdón, arquitecto, la presa La Boca, que es la que vemos más, aunque el tamaño, entiendo, de la presa La Boca, pues no se compara con la presa El Cuchillo, que es muy, muy importante, pero ¿qué tanto aporta en porcentaje la presa La Boca a lo que consumimos de agua en el área metropolitana? Mira, entre La Boca y Cerro Prieto aportan 3.5 metros cúbicos en este momento. Sí. Pueden aportar más. Cerro Prieto nos puede aportar hasta 4 metros y La Boca nos puede aportar hasta 1.2. Pero en este momento hemos estado racionalizando, esa es la palabra que nosotros usamos, racionalizar, actuar de manera racional, disminuyendo la extracción para alargar el tiempo. Recuerden que cuando esta administración inició justo antes, se decía que el agua se iba a acabar en diciembre. Y yo les puedo decir hoy día que de perdido el agua de Cerro Prieto nos debe de durar hasta mayo y a lo mejor más con un poco de lluvia. Entonces, es un tema de un uso racional y estar balanceando los... La verdad es que tenemos unos ingenieros muy buenos en agua y drenaje que están permanentemente viendo cómo le hacen para equilibrar el sistema y reducir este gasto para prolongar la vida útil mientras vamos incorporando nuevas fuentes. Entonces, eso es lo que actualmente se extrae, eso es lo que se perdería. Sí. Progresivamente. La Boca creo que es la primera que va a dejar de abastecer y Cerro Prieto nos va a durar más tiempo. Y en el Inter estamos incorporando nuevas fuentes. Y bueno, cuando menos en el Excel se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Nos queda ya tiempo para el cierre, un par de minutos de cada uno de ustedes y me gustaría volver a invitarlos para que avancemos en otro programa, ya un poco más el tema de las propuestas. Ojalá tengamos mejores expectativas, que dependemos obviamente de todo lo que ya hablamos y de la naturaleza, pero no sé, dentro de un mes tal vez conversar, a ver que ya estemos en otra temporada del año y podamos cada uno aportar un poco más, seguir con este diálogo para que la gente reciba estos mensajes con la seriedad que debe ser. Lo que pasa luego, no sé si estén de acuerdo, que en tiempos como estos, en donde el clima está frío, en donde pues estamos resguardados en casa, pues la gente no se alerta mucho con el problema del agua, pero el problema ahí está. Entonces, habría que seguir con estos mensajes. Doctor Limón, comienzo con usted el cierre del programa y yo le quisiera pedir que envíe usted un mensaje precisamente a la gente que tome muy en serio esta situación porque necesitamos salir todos juntos de ella. Bien, pues yo creo que, como se ha mencionado en distintos foros, todos causamos problemas y todos debemos ser responsables para su solución. En este caso de la crisis del agua, yo haría un llamado a la comunidad para reducir sus consumos y también para invitarlos hasta donde sea posible que capten el agua de lluvia, ¿sí? La poca que tengamos hay que captarla. Ahora está lloviendo un poco, podemos captarla. La casa, mi casa, que es casa de ustedes, tenemos un sistema de captación de agua de lluvia y ahora captamos una buena cantidad durante el día. Entonces yo llamaría a toda la comunidad, independientemente de las clases sociales, a que realmente tomemos conciencia de la gravedad del problema. Si no aportamos ahora cada quien con el ahorro del agua, si no aportamos algunas soluciones puntuales o en el área donde nos estemos nosotros moviendo, en mi caso es en la universidad, ahí tenemos un programa muy intensivo de ahorro del agua en todas las dependencias de la universidad, en todos los campus de la universidad, los locales
los foráneos también. Entonces sería mi recomendación a la comunidad, que aprovechemos todo el agua, no la dejemos correr, la que llueve, y cuando nos lavamos las manos que sea rápido, ¿verdad? Y que bajemos la presión en nuestra casa también. Los servicios de agua y drenaje tienen un programa de reducción de presiones y yo les felicito porque es un buen programa, ¿sí? Se ha bajado el consumo, ¿sí? Si eso lo podemos hacer en nuestras casas también. Un ejemplo muy sencillo, en las llaves de los lavabos sí. Hay 2 llavecitas, hay que cerrarlas un poco y que salga menos caudal. Nos vamos a lavar las manos igual, en la regadera lo mismo, nos vamos a bañar igual, ¿verdad? Y seguiremos insistiendo en que necesitamos ponernos las pilas, como dicen los jóvenes, para resolver este problema, porque va a seguir. Mientras no llueva, vamos a tener problemas muy graves. Gracias, doctora Nerla, también sus comentarios finales. Pues bueno, me gustaría seguir invitando a las instituciones educativas a que sigamos motivando y haciendo conciencia en los chiquitos, en los niños. En la Universidad de Monterrey también estamos conscientes de las cuestiones ambientales. Nuestros alumnos están saliendo con la visión ya de hacer propuestas, pero no nada más la propuesta, sino llevarlas a cabo y a implementarlas. Tenemos programas, como comentaba, desde prepa, en la Escuela de Ingeniería estamos conscientes de la situación que está pasando y estamos formando a los chicos de que piensen de manera propositiva para solucionar, para crear cosas que realmente nos ayuden, no ahorita, sino en el futuro. Y pues quisiera cerrar que pensemos que hoy tenemos agua, que hoy podemos disfrutar de esos 60 litros más de agua, pero que pensemos también a visión de futuro, que si hoy podemos disfrutar 24 horas con agua, que lo podamos seguir haciendo, teniendo conciencia de nuestro consumo, y no nada más para nosotros, sino para el resto de la población de Nuevo León, que hay mucha gente que no tiene agua. Y arreglar las fugas, que eso nos llama mucho la atención, la cantidad, el porcentaje de agua que se gasta en las fugas. Muchas gracias, doctora, muy amable. Waldo Fernández, comentarios finales, conclusiones, llamado también, incluso desde el legislativo local. Claro, decirle a la ciudadanía que llegamos hasta aquí por la falta de decisión en su momento, porque intereses particulares estuvieron por encima del interés general, que es vital entender que hay que sacar de la discusión pública el tema del agua, hay que meterlo a la discusión en el ahorro, en las mejoras, infraestructura, pero no se puede politizar. Estamos al borde del abismo si no colaboramos todos, ya, ahorita, empezando ahorita, no mañana, ahorita en este momento, ahorrar el agua, a ver si alguien está tirando el agua. Si ves algo, haz algo, literal, denúncialo para que las autoridades de agua y drenaje actúen. Vamos a estar en una problemática y una complejidad diferente. Desde el Congreso, mi compromiso para ver este asunto con la óptica del Estado. Mi familia vive aquí, mis hijos están aquí, mis amigos, mi esposa. Yo mismo voy a vivir aquí, es mi intención quedarme toda la vida. Entonces, desde aquí, luchar para que tengamos las mejores condiciones para que el organismo administrador del agua, que es agua y drenaje, tenga dinero, tenga las leyes, tenga los reglamentos, tenga lo que necesite. Desde el Congreso le tiendo mi mano obviamente yo soy opositor y tengo diferencias públicas con el gobierno del Estado en las cosas que me parece que están mal, pero las que están bien las celebro. Y en este caso te tiendo mi mano para lo que se requiera hacer ahí, porque esta crisis nos va a alcanzar a todos. Es como la inseguridad, es democrática, no hay nadie ajeno a esta situación. Gracias, diputado. Juan Ignacio Barragán, muchas gracias por su presencia también y pues un mensaje usted desde la tarea que le han encomendado a este Estado, que imaginamos que es una tarea que además le satisface porque le sabe, un mensaje a la gente, además de todo lo que ya usted habló de cómo estamos en el panorama, para que lo tome muy en serio. Sí, pues miren, yo quisiera pedirle a la población que nos ayude. Desde nuestra trinchera estamos haciendo todo lo técnicamente posible para reducir las fugas, para incrementar el abasto. Pero este problema lo tenemos que enfrentar entre todos. Y si lo enfrentamos entre todos, verán que el problema se va a desvanecer. El problema existe si, solo si, no reducimos nuestro consumo un poquito. No es un gran sacrificio. Lo que les pedimos es
ahorra un poco de agua al bañarte, ahorra en el servicio, en los sanitarios, ahorra al lavarte los dientes, ahorra en el lavado del coche. Con un poco de ahorro vamos a salir adelante de esto juntos y nuevamente pedirles de todo corazón que colaboremos a sacar esta situación adelante. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro, muy amables, y de nuevo la invitación, si tienen la oportunidad, en un mes platicamos de nuevo, si les parece bien. Encantado. Muchas gracias, muy Encantado. amables. Queridos a usted, muy buenas noches, que descanse.